El protocolo de un presentador de una conferencia es una parte del evento que estructura la atención de los presentes en cuanto quiere que se esté muy pendiente de la cualidad que se presume de conferenciante. Pero es aquí que para el presentador se convierte en un problema, porque se limita a relacionar las cualidades y virtudes del protagonista y tiene dos senderos. Uno, el limitarse a leer someramente un currículum, o bien preparar una poética plática que a veces puede eclipsar lo que, en fin y en principio, es el particular motivo del evento. Afortunadamente, no es este caso para mí en esta ocasión. Por presentar a don Pedro Rodríguez Bueno, no va a pasar más que no voy a hacer una oda del personaje. Y para aquellos que no lo conocen, seguramente de seguida se darán cuenta de la valía del conferenciante. Lo que no quita que le relacione el bagaje intelectual que se le reconoce. Pedro es palmerino hasta el tuétano, lo que lleva en cualquier lugar o circunstancia a gala, que vive en Sevilla desde su juventud. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y graduado en Ciencias Sociales por la de Granada. Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla. Ingresó por oposición en dos cuerpos superiores de la Administración Pública y ejerció como jefe del Servicio Jurídico de Personal e Inspector General de Servicios de Ruta Andalucía, siendo profesor de Derecho Público del Instituto Andaluz de Administración Pública. Fundador y presidente maestro del Cabildo de Alfonso X el Sabio. Realiza colaboraciones en los diarios de ABC, Huelva Información y otras publicaciones. Ha publicado hasta estos momentos 6 interesantes libros sobre temas históricos andaluces y tiene otros 3 en proceso de acabar y de publicar. En cuanto a conferencias, ha pronunciado tantas que no me atrevo a enumerar, pero sí asegurar de todas las provincias de Andalucía, especialmente en el Ateneo de Sevilla, Real Alcácer, Universidad y sobre la historia de La Palma y su comarca. Si nos referimos a pregones, destaco los de las hermandades del Rocío de su pueblo, La Palma del Condado, de Gine, de Triana, Alcalá, Mairena, Magdalena, Cama, Trigueros, Barbello, Monares, muchas más, que no quiero nombrar para no hacerme repetitivo en el tema, si bien tengo también que nombrar a los de su Virgen del Valle, de la Semana Santa, de su pueblo y de la Navidad. De su pueblo de La Palma, el fundador de la revista Curumbé, en 1978, de la que fue director, y que aún después de 30 años continúa esta. Esta se publica mensualmente y dirige el aula cultural de Alfonso X el Sabio, implantado en su ciudad. Ha dedicado más de 50 años de su vida al estudio e investigación de la historia de nuestra comarca, publicando en 2004 su libro La Palma y su entorno, Antigüedad y Edad Media, que contiene interesantes datos sobre Cuyuyo y los demás pueblos de la zona. Pero además de lo que es relacionado, y ya está bien, tengo la fortuna de decir que Pedro es un entrañable amigo mío. Estoy tan seguro que lo que él nos contará en su disertación sobre Alfonso X el Sabio y la historia de Cuyuyo nos dejará encantados y enriquecidos de conocimiento. Eso. Bueno, pues el amigo Eduardo casi me ha puesto colorado. Casi no, yo creo que me ha puesto colorado. Con esas palabritas que son fruto quizás más del cariño que me tiene, de la amistad de tantos años, que de mi conocimiento, de mi currículum verdadero.
Bien, como ha dicho Manolo, hace ya tiempo que, que le prometí que vendría un primer contacto a dar una síntesis de la relación, de la intensa relación de Alfonso de Somosabio con toda la comarca nuestra y sobre todo con Bollullo, pero que hoy no han podido venir algunos miembros del Cabildo conmigo, que es habitual que acudan a los lugares donde hay algunas conferencias sobre estos temas, porque el puente es un gran puente, es casi un gran acueducto, y están hoy desperdigados. En Marruecos, en la Costa del Sol, en fin, en varios sitios. Pero en fin, me acompaña el amigo Eduardo y me siento muy honrado. Y muy honrado, sobre todo, de estar esta noche aquí con ustedes, porque le comentaba a Manolo y a Eduardo que incluso en este mismo local donde estamos he pasado gratísimos ratos con la cantidad de amigos que siempre he tenido en Bollullo, muchísimos, y con una amistad muy intensa, con la que hemos pasado muchos años y muchos ratos buenos, tanto en la Semana Santa de Sevilla, como aquí en las fiestas de Bollullo, como en el Rocío, como en la feria. Siempre me veía rodeado, auténticamente rodeado, de toda esta magnífica reunión de amigos de Bollullo. Yo no voy a citar a todos, porque además tenemos que abreviar mucho, pero sí quisiera hacer un recuerdo, un breve recuerdo al menos, de 3 personas que hoy no están con nosotros y 4 personas que para mí han significado mucho en mi vida. Por una parte, mi gran amigo Rafael Martín Acosta. Yo me lo llevé a trabajar conmigo a Sevilla y lo integré en el equipo jurídico nuestro de la Consejería de Presidencia. Él era experto en Derecho Laboral y lo integramos en el Departamento de Derecho Laboral y trabajamos muy unidos juntos hasta que murió, y pasamos también unos ratos fabulosos en el Rocío, aquí en Bollullo, en su casa, aquí en el Casino Este. Lo recuerdo muchísimo casi todos los días. También quisiera hacer un recuerdo muy especial de otro gran amigo con el que trabajé intensamente, sobre todo en aquellos primeros años de la autonomía andaluza, que desde el sitio donde nos encontrábamos tuvo mucho que ver con la puesta en marcha de la comunidad autónoma, la Consejería de Presidencia por aquellos tiempos. Estoy hablando de los años, primero de los años 80, porque al poco tiempo de ocupar yo la jefatura del servicio jurídico, nombraron a mi querido amigo Alfredo Pérez Cano como viceconsejero de Presidencia. Trabajamos mucho y muy unidos muchos años, y también falleció joven. Yo lo había conocido casi desde niño aquí en Bollullo, y después también en la época de bachillerato, aunque estudiamos en distintos colegios, pero tuvimos una buena relación. Y por último quisiera también hacer una mención muy especial a otra gran persona, muy querida, queridísimo por mí, el amigo Fernando Pérez Camacho y su mujer Matilde. Tanto Rafael como Fernando eran miembros de numerarios del Cabildo nuestro, Eduardo también lo es, y con Fernando, tanto en Córdoba como en Sevilla, pasamos un magnífico rato. Y aparte, Fernando nos dio hace unos cuantos años una interesantísima conferencia sobre un tema que él dominaba muy bien. Era una de las personas que más sabía de vino en España, y nos dio una conferencia muy bonita en motivo de la festividad de San Ildefonso, que nosotros celebramos todos los años en la iglesia de Santana, y después una conferencia posterior, la fiesta onomástica de don Alfonso el Sabio. Y aquel año Fernando nos preparó una interesantísima conferencia sobre Alfonso, los vinos, el vino en el tiempo de Alfonso X el Sabio. Fue la disertación suya muy interesante y muy bonita. Personas a las que he querido mucho y que hoy no están aquí, y que yo me veo obligado a hacer esta mención y este reconocimiento. Hoy vamos a hacer una breve síntesis de la historia antigua y medieval de Bollullo, sus orígenes, en una etapa muy oscura, oscurísima, de la historia de la que se sabe muy poco. Hoy la historia moderna, incluso la historia moderna y contemporánea, pues hay una cantidad de fuentes impresionante, hay muchas bibliotecas, muchos libros, muchas publicaciones, muchos documentos, pero la etapa medieval sigue siendo una etapa muy oscura de la historia de nuestro país, más todavía de esta zona.
me preocupó siempre, yo creo que me llevó a este tema, porque no es mi especialidad ha sido siempre el derecho, pero me llevó a este tema una inquietud que sentí desde muy joven. Creo que estoy estudiando historia, estudiando bachillerato en el Colegio San Francisco de Paula, teníamos un magnífico profesor de historia, y a mí siempre, como persona muy vinculada con esta tierra, aunque prácticamente yo me marché de La Palma muy joven, con 12 años, a estudiar a Sevilla, Granada, Madrid y tal. Voy mucho, voy con cierta frecuencia, pero me preocupó mucho siempre la escasez de conocimientos históricos que había en general en la provincia de Huelva y más particularmente en la zona nuestra. Otras provincias, yo recuerdo una etapa que estuve en la provincia de Cádiz trabajando, y en la Diputación de Cádiz se preocupó, estoy hablando de los años 70, ya en aquella fecha la Diputación de Cádiz había editado una monografía histórica de cada uno de los pueblos. Es decir, que ibas a cualquier pueblo, por pequeño que fuera una pequeña aldea de 500 habitantes, de 1000 habitantes, y tenían su librito, una monografía histórica, simple, elemental, pero por lo menos en cada caso se sabían las 4 líneas fundamentales de lo que había sido los orígenes de aquella zona. Me preocupó que en el caso nuestro tuviéramos una ausencia total de conocimientos históricos, sobre todo de la época medieval, que es la época importantísima, la época donde arranca, la época donde están nuestros orígenes, y esa inquietud, esa preocupación, me llevó en mis ratos libres a buscar por infinidad de archivos, bibliotecas, a buscar infinidad por muchas ciudades y por muchos lugares, datos sobre nuestra región, sobre nuestra zona. Concretamente por Salamanca, por Simancas, por Madrid, por el archivo de la nobleza de Toledo, el archivo de Sevilla, y fruto de esos 40 o 40 años de buscar y de buscar por ahí datos y fuentes, pues escribí mi libro La Palma y su entorno, Antigüedad y Edad Media, que se publicó en el 2004, ahí están viendo ustedes la portada, y que contiene muchísima información sobre todos estos 12 pueblos de la comarca, Monte, Boyullo, Chucena, en fin, todo lo que es la zona nuestra, sobre lo que, dando quizás niebla, quizás que está más estudiada, hay más documentación, lo demás existían muy pocos datos. Y como escribió el profesor Jiménez de Parga, necesitamos la historia. Sin una historia común, prácticamente podemos decir que no hay ciudades, no hay regiones y no hay naciones. Las ciudades, como los hombres o los árboles, necesitan tener sus propias raíces, sus propias señas de identidad, porque son los cimientos más sólidos para crecer y desarrollarse. Igual que los hombres necesitamos conocer nuestras propias raíces, donde nacimos y quiénes fueron nuestros antepasados, los pueblos necesitan también conocer sus auténticos orígenes y su verdadera historia, porque en esas raíces y en esos cimientos se asientan los fundamentos básicos de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser, de nuestra propia convivencia social. Y en los tiempos que corren, tiempos de confusión y sobre todo de mucha manipulación, algunos pretenden inventar o reinventar la historia. De ahí que España en general y Bolivia en particular tengan más necesidad que nunca de conocer, recordar y fortalecer su grandiosa historia, de sacarla quizás del baúl donde la tuvimos encerrada demasiado tiempo, de airearla y de enseñarla con orgullo, no con vergüenza, a las nuevas generaciones, que en su mayoría la desconocen porque nunca podrá amarse algo que realmente desconocemos. En unos casos se desconoce la historia, en otros quizás es peor, se tergiversa o se falsifica. Y hoy estamos viendo que una gran parte de los problemas nacionales que nos ha tocado vivir, el problema catalán, el problema vasco, mucho más, tienen su base en una tergiversación de la auténtica y verdadera historia. Se ha falsificado la historia de una manera que se apoya en una serie de argumentos que son totalmente falsos. El desconocimiento o la tergiversación de la auténtica y verdadera historia, que la historia no puede escribirse a gusto de cada cual. La historia es la historia, son hechos probados, como ocurrieron, y no podemos cada uno darle a bañarla o airearla o tergiversarla a nuestro gusto. En esta charla trataremos de exponer de una forma muy clara y sintética, decía Manolo que
la mayor esfuerzo que me ha costado es el esfuerzo de síntesis, porque este tema está en 4 o 5 conferencias mías, un motivo central de Alfonso X, pero con una vertiente después distinta, y hemos hecho una síntesis para contestar a una serie de preguntas que yo creo que son básicas y esenciales. Queremos ir muy directamente a ellas. Estas 10 preguntas serían: ¿desde cuándo estuvieran pobladas estas tierras? ¿Desde cuándo se funda Bollullo como pueblo? ¿Quién conquistó Bollullo a los musulmanes? ¿Fernando III o Alfonso X el Sabio? ¿Qué supuso la conquista castellana de Bollullo? ¿Qué cambios sociales se produjeron en el siglo XIII, en esa época? ¿De dónde procedían los primeros pobladores de estas tierras? ¿Quiénes fueron tras la conquista los primeros pobladores de Bollullo? ¿A quién perteneció Bollullo tras la conquista de Alfonso X? ¿Quién protagonizó el desarrollo posterior de Bollullo en el siglo XIV? ¿De qué vivían los primeros habitantes de Bollullo? ¿O cómo era la vida religiosa en aquellos inicios, en aquella etapa inicial del 13 y 14 de este pueblo de Bollullo? Y vayamos al grano. ¿Desde cuándo estuvieron pobladas estas tierras? Pues toda la comarca entera es riquísima en restos prehistóricos. Los hallazgos encontrados en toda la comarca, que no tenemos tiempo, además es el tema de otra de mis conferencias, en la comarca esta en la época antigua, la época prehistórica, tartésica, romana, visigoda, pues se han encontrado infinidad de restos que delatan la presencia en nuestra comarca desde muy antiguo, de muchísimos años. Está constatado ya la existencia humana en toda la zona actual de Huelva, que hoy es la provincia de Huelva, desde el Paleolítico, concretamente desde hace más de 150 años, con los hallazgos de la Cueva de la Mora en Jabugo, el yacimiento de la Gravera en Niebla. Y son innumerables, como ustedes sabéis, los restos y testimonios arqueológicos prehistóricos encontrados en Bollullo por don Antonio Camacho Díaz, en los años 60, hachas de piedra, etcétera, por los pagos del Pozo de las Pendencias, hallazgo de un hilo de bronce también en el pago de la Reyerta Vieja, en la época de los metales. Importantísimo fue también la zona esta en la época tartésica, ya que Schulten situaba la capital de Tarteso en la zona del Coto de Doñana, y los hallazgos encontrados por toda esta zona, concretamente en Tejada, ciudad desaparecida, que tuvo una gran importancia en aquel tiempo, muy próxima a la actual Escacena, pues fue una gran ciudad tartésica, y también los descubrimientos de la joya en Huelva tienen una gran importancia tartésica. Ahí estamos viendo el tesoro del carambolo, encontrado en Cama, arriba en el carambolo, está el tiro a pichón del carambolo, importantísimo, y otros muchos que se han encontrado también por esta zona. Ahí estamos viendo restos de la antigua ciudad de Tejada, que tuvo una importancia grande también en la época tartésica. El propio de la civilización romana tenemos también infinidad de datos, infinidad de hallazgos por esta zona y restos que han quedado. El propio nombre de Bollullo es un nombre romano, Bubulca, con una clara evidencia de ocupación que se refleja en unas columnas halladas en los alrededores de esta localidad, y por los pagos de la Reyerta Vieja, los billares de Marchenilla, Cabeza de Santiago, La Loma, etc. Roma aportó la base de nuestra cultura y civilización, la lengua el latín, de donde ha partido el castellano, la religión cristianismo, que aparece en Hispania, aparece en España ya en el siglo II después de Cristo, y en Hispali, en Sevilla, sobre el siglo III después de Cristo. El derecho, incluso todavía nuestro derecho tiene unas bases del derecho romano que son clarísimas. Las grandes obras públicas, la vía de comunicación, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Y entre los restos más importantes tenemos ahí, que estamos viendo en imagen, el puente romano sobre el Tinto, que a pesar de lo que ha llovido todavía sigue en pie y en magníficas condiciones. De la época visigoda tenemos también en nuestra zona importantísimos restos. Ahí estamos viendo algunos de los muchos restos que se conservan en Niebla. Estos dos atriles que tenemos aquí son piedras visigodas que han sido adaptados para atriles. Están en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada,
en Niebla, y este es un confesionario que ha utilizado un sillón también visigodo que se conserva perfectamente, sin perjuicio de otros muchísimos enseres y otros muchísimos gestos de la época visigoda. En la época visigoda tenemos constancia de que llega a toda la zona nuestra, a toda la comarca nuestra, el cristianismo. Si bien en Hispal y en Sevilla el cristianismo llega ya en el siglo III, ya existía la diócesis de Sevilla. Sin embargo, en nuestra zona el cristianismo llega pruebas fehacientes. Pudiera haber llegado quizás también en la época romana, pero las pruebas, y hablando de historia hay que hablar de pruebas siempre fehacientes, en las pruebas principales de la presencia del cristianismo en nuestra zona corresponden a la época visigoda, concretamente del siglo V después de Cristo. Encontramos la lápida de la niña de Migratia del año 495 en Almonte, que tiene una lápida funeraria con caracteres cristianos. También sabemos que en La Palma existió una de las primeras y pequeñas comunidades cristianas visigodas, y existió la diócesis de Lepla, la diócesis de Niebla, de la que se conserva, como ya hemos dicho, muchos restos actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Niebla. De la época musulmana también existen infinidad de restos. Bolyuyu quedó integrada en la época musulmana en la Cora de Labla, Cora de Niebla, existiendo en el siglo XI una gran cantidad de asentamientos o alquerías rurales, dada la explotación intensiva de la tierra en esa época. En Labla Niebla existió, fue ya una ciudad muy importante en aquel tiempo, igual que lo fue también Talyata, Tejada, y otra de las referencias que tenemos por esta zona de existencia concreta en la época musulmana es Isbalali, que bien pudo ser Belillos o Bollullo, sobre la que la profesora Fátima Roldán Castro escribió. Con dicha denominación se registra una fortaleza situada en la Cora de Niebla, perteneciente a Ir al-Qiyit junto a Bar Had Salama, cuando Ufar rompió el pacto de cohesión establecido con los señores muladíes de los alrededores, allá por los años que hemos dicho. Cabe suponer la identificación de dicho término árabe con el actual Bollullo del Condado. Tenemos constancia de que, aquí estamos viendo en imagen, por ejemplo, el patio actual de la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Niebla, que era el antiguo patio de abluciones de la antigua mezquita. Estamos viendo también la puerta del Socorro. Esta puerta no existía, esta puerta se hizo recientemente para dar entrada al tráfico hacia el centro de Niebla. Y dicen las leyendas, o en fin, yo a eso ya no le presto mucho interés, porque eso ya es difícil saberlo porque no hay datos. Pero dicen que por esta puerta del Socorro entró Alfonso X el Sabio después de la conquista de la ciudad. Aquí tenemos una bella vista de la antigua mezquita de Niebla, la que es actual iglesia de Nuestra Señora de la Granada, con su alminar, y aquí vemos la entrada al patio de abluciones, que es un testimonio magnífico de la presencia musulmana por nuestra zona. También en Bollullo tenemos restos que se descubrieron no hace mucho, en los años 90 y tantos, el 28, cuando se construía la autovía Bollullo al Monte, como se ve, el gran yacimiento del Perú, donde se encontraron restos almohades y la primera necrópolis islámica de Huelva, con una buena cantidad de restos de la época musulmana. Llegado a este punto tenemos que afirmar, tenemos que combatir, irán saliendo algunos más, pero tenemos que referirnos al error que todavía se sigue padeciendo de llamar a toda la zona esta nuestra el condado de Huelva. El condado de Huelva es una falsedad y un error, porque no existió nunca un título con ese nombre. Es igual que si dijéramos que esta zona es el Marquesado del Monte o el Ducado de Hinojo, no sé, pues eso no ha existido en la vida. No ha existido nunca un título con el nombre de condado de Huelva, y el único que existió por aquí fue el condado de Niebla, al que esta zona nunca perteneció. O sea, el condado de Niebla perteneció siempre desde Villarraza y Rociana hacia adelante, y se encajaba toda la parte del Andévalo. Pero esta zona, el Monte, La Palma, hacia allá, no perteneció nunca al condado de Niebla. Incluso su inclusión
en la provincia de Huelva, en la Diputación Territorial de Javier de Burgos de 1833, fue un error, porque en aquella fecha se creía que toda esta zona, prácticamente de Hinón, Casena, Altena, Chucena hacia acá, hubo pertenecido antiguamente al condado de Niebla, cuando no es cierto. Esta zona perteneció siempre al Aljarafe Bajo sevillano. El Aljarafe, como ustedes sabéis, es una zona que siempre se dijo que llegaba desde Sevilla hasta el límite con Niebla, hasta prácticamente Niebla, y que se dividió en dos subcomarcas, el Aljarafe Alto y el Aljarafe Bajo. El Aljarafe Alto, desde el Guadalquivir al Guadiamar, cuando bajamos la Cuesta San Luque, pasamos el Guadiamar, lo que hoy llamamos el Quema, zona de Villamanrique y en Alcázar, pues toda la parte esta ya, desde Huelva para acá hasta Niebla, era el Aljarafe Bajo, entre el Guadiamar y el Río Tinto, que prácticamente comprende toda la zona de Sevilla hasta Niebla. Isa al-Razi escribió ya en la época musulmana que el Aljarafe tiene 45 millas de largo, por otras tantas de ancho, produce aceites excelentes que los barcos exportan hacia Oriente. Su producción es tan abundante que si no se exportase los habitantes no podrían guardarlo ni obtener de él el menor precio. 45 millas de largo es prácticamente lo que es de Sevilla hasta las puertas de Niebla, más o menos. En el privilegio dado en Valladolid, esta es otra de las muchas pruebas que podemos aportar, no quiero aportar más que dos. En el privilegio dado en Valladolid, el día 22 de enero de 1374, siglo XIV, por el que Enrique II concedió a Juan Martínez Barraza, alcalde mayor de Sevilla, en la aldea de Chucena, se detalla en ese documento que estaba situado en el Aljarafe. Actualmente dice, lugar que dice en Chucena, en todo su término, ansí en el que hoy tiene como en el que tuviere de aquí en adelante, el cual es en el Aljarafe de Sevilla. Asimismo, en el dictamen que la Real Academia de la Historia emitió para que el gobierno otorgara a Bollullo el título de ciudad en el año 1948, decreto de 18 de septiembre, se lee textualmente también que la actual villa de este nombre, antiguo lugar de Bolulos o Bollullos, sin más apelativo, situado en el Aljarafe de Sevilla, aparece ya con este nombre entre otros pueblos. Por ello, repito que resulta impropio geográficamente y erróneo históricamente calificar a la zona que estudiamos como Condado de Huelva, denominación artificial y sin fundamento alguno, puesto que ni ayer ni hoy existió condado con este título, solo existió el Condado de Niebla, que como hemos dicho, incluía únicamente esta comarca, lo que es Niebla, Villarrasa y Rociana. Bien, la conclusión de esta primera pregunta es que efectivamente en esta zona existieron asentamientos humanos muy antiguos, prácticamente desde el Neolítico, existieron por todos estos lugares asentamientos humanos. Sí, había ya pequeñas comunidades que habitaban esta zona. Sin embargo, no podemos contentarnos con ese concepto para decir que existía un pueblo o una villa. Tenemos que dejar muy claramente establecido que la inicial existencia humana sobre un territorio no significa automáticamente la existencia de un pueblo, de una villa o de una ciudad. Para que podamos hablar de ella tienen que darse otros requisitos, tales como territorio, población establemente asentada y fundamentalmente organización social con instituciones de gobierno propios, o consejos municipales. Si bien estas tierras estuvieron, como hemos dicho, como hemos visto en esta primera pregunta, estuvieron habitadas por pequeñas colonias humanas desde el Neolítico, la fundación de las villas y ciudades actuales datan de la Edad Media, y no precisamente de la época islámica o musulmana, sino en la expresión del profesor don Manuel González Jiménez del gran proceso de ruptura que provocaron tanto la conquista como la repoblación de Andalucía durante el siglo XIII. Aquí estamos viendo al profesor don Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, uno de los grandes padres de la historia andaluza, académico de la historia, hasta hace poco tiempo director de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, que es nuestro presidente de honor y que quizás hoy hubiese estado aquí con nosotros también en esta charla. Prometo traerlo en la próxima vez que vengamos al Cabildo a celebrar un acto y para que él dé una conferencia sobre estos temas también.
pero no está hoy aquí porque la mujer está internada en el Bien de Rocío con una operación reciente de columna y está todavía en fase de rehabilitación. Pero os prometo que don Manuel está muy interesado en la divulgación esta que hacemos a través del Cabildo de Alfonso Dimor Sabio de todos estos temas. Pues bien, ya don Manuel González Jiménez nos dice que la fundación de la mayor parte de todos estos pueblos, de muchos de los pueblos de Andalucía, se deben a ese gran proceso de ruptura que significó la irrupción de los castellanos y la expulsión de los almohades y los musulmanes de esta tierra, que se produce en el siglo XIII. En el siglo XIII es de vital importancia para Andalucía, Sevilla y por supuesto para Bollullo, al que dediqué otro de mis libros recientes. Se titula En torno a la Sevilla del siglo XIII, está en la portada, Fernando III y Alfonso de Dimor Sabio, que se publicó en 2008, lo editó el Cabildo Nuestro en 2008. Con Fernando III, vemos la portada de mi libro, es la estatua que está en la Plaza Nueva de San Fernando y está rodeado por los 4 artífices que con él hicieron la conquista de Sevilla. Delante aquí estamos viendo su hijo, Alfonso de Dimor Sabio, lo veremos en un primer plano. Pues bien, con Fernando III se produjo la unión de los reinos de Castilla y León, que sería vital para el gran avance que se le dio a la conquista cristiana, y a la toma concreta de los reinos de Jaén, de Córdoba y de Sevilla. Y compartimos la opinión de nuestro querido profesor don Manuel González de que la época de la conquista y repoblación de Andalucía, por Fernando III y su hijo Alfonso X Sabio, constituye sin duda alguna, el momento más decisivo y más importante de la historia de nuestra región. Tras la conquista del Reino de Sevilla, después de 5 siglos de ocupación islámica y oriental, y de la mano de don Fernando III y su hijo y sucesor, don Alfonso de Dimor Sabio, recuperamos de nuevo, toda nuestra zona recupera de nuevo la civilización occidental, europea y cristiana, que ya se practicó aquí en tiempos de romanos y visigodos, como hemos visto antes, y constituyen hoy nuestras señas de identidad y nuestras auténticas raíces como nación. Es cierto que don Fernando III, después de su gran conquista de toda Andalucía, su abuelo don Alfonso VIII, en la de Nave Tolosa, le abrió las puertas del Peñaperro y él hizo pues toda la conquista de Andalucía Occidental, el reino de Jaén, Córdoba y Sevilla. Pero no es menos cierto que llegó a Sevilla ya prácticamente cascado, prácticamente físicamente destrozado. Imaginaros lo que era una vida de tantos años, pues, durmiendo en el campo, en los montes o en donde le cogía, y haciendo una vida con una dureza extrema en la lucha contra los musulmanes. Pues bien, cuando llega a Sevilla, era 1248, concretamente el 23 de noviembre, día de San Clemente, se firma la capitulación de Sevilla, y él venía tan mal, con varias enfermedades, que duró muy poco tiempo después, concretamente 3 años y medio después de la toma de Sevilla, falleció don Fernando en el Alcázar. Prácticamente ya no se movió de Sevilla y fue su hijo, Alfonso X Sabio, el que se encargó de llevar a cabo toda la gran política que él traía pensada para esta tierra. Pues, como digo, toda la gran labor, la conquista fue una labor impresionante, militarmente. Fernando III era un gran estratega militar. Su hijo quizá no fue militar, fue más un sabio, el operativo lo dice, fue un hombre más de la cultura, del derecho, de la organización de los nuevos territorios. Tenga ahí en cuenta que después de la conquista de toda esta zona se queda prácticamente despoblada, prácticamente casi despoblada. Tiene que hacer la repoblación, tiene que traer nueva población con castellanos, leoneses, en fin, mucha gente de muchos sitios de España, una nueva población, y esa fue una labor también importantísima, quizá o más importante que la conquista, ya que se trataba de organizar los nuevos territorios, como ahora veremos y analizaremos. Pues bien, aquí entramos ya
en lo que es la tercera pregunta que nos hacíamos. ¿Quién conquistó Bollullo a los musulmanes? Bollullo y toda esta zona nuestra a los musulmanes. ¿Fernando III o Alfonso X el Sabio? Se ha especulado mucho con este tema. No existían documentos. He sabido que Fernando III, después de la conquista de Sevilla, conquista para todo lo que es el Aljarafe Alto. Incluso sabíamos que había llegado hasta esta zona, pero había conquistado Tejada, la Escacena, y hoy sabemos concretamente que Fernando III conquistó también Onujo, Hinojo, Chucena, Paterna, Escacena, Machaniela, Manzanilla, y prácticamente podemos decir ya hoy con seguridad absoluta de que la conquista de Fernando III llegó hasta Manzanilla, es decir, puso la frontera del reino de Sevilla hasta Manzanilla, y en esto esa alquería la repobló con almogávares, soldados de su tropa y castellanos leoneses traídos de Castilla. Muy bien. Sin embargo, también sabíamos con plena seguridad que Niebla la conquistó Alfonso X el Sabio. Está muy bien estudiada. La crónica de Alfonso X el Sabio es muy clara a este respecto y es una obra del siglo XIII, pero que ha llegado a nuestros días y está perfectamente claro y establecido. Pero entonces había aquí como un vacío de que, bueno, si Fernando III llegó hasta Manzanilla y estableció la frontera prácticamente en Manzanilla, y por otra parte su hijo tomó Niebla, esta zona intermedia que queda aquí, este vacío, este hueco que queda intermedio en estos pueblos, en Villalba, La Palma, Bollullo, Almonte, ¿qué pasó con ellos? ¿Cuándo se conquistaron? Hasta ahora siempre se había dicho unas veces que también esta zona se conquistó por Fernando III y otras veces se había dicho que por Alfonso X el Sabio. Y también se había dicho que toda esta zona se conquistó junto con Niebla, el mismo año que Niebla. Hoy podemos decir con toda claridad que esta zona nuestra la conquistó Alfonso X el Sabio. Y lo sabemos por el Ortiz de Zúñiga, el gran cronista de la Sevilla del siglo XVII, en su obra, en su extraordinaria obra, que aquí estamos viendo la portada, Análisis eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, es prácticamente la historia de Sevilla desde la reconquista de la conquista de Fernando III hasta el siglo XVIII. Pues bien, en esta obra, cuando Ortiz de Zúñiga habla de los acontecimientos que ocurrieron en el reino de Sevilla en 1253, escribe textualmente lo siguiente: la vecindad de los moros de Tejada, que no observaban el vasallaje con que los dejó San Fernando, obligó al rey Alfonso X este año a conquistarlo de nuevo, con que se allanó toda aquella comarca hasta Niebla, poblada de lugares y alquerías en gran número. De esta breve frase, no hay más, de esta breve frase sacamos varias conclusiones. Por una parte, que si bien es verdad que don Fernando III conquistó Tejada, don Fernando III, yo creo que quizás por eso sería santo, porque era un hombre con muy buenas intenciones y tiene una forma de hacer, no era un hombre violento, sino todo lo contrario, y cuando conquistaba una ciudad, pues normalmente, empezó con Sevilla, con Jaén, con Córdoba, lo hacía a través de poner sitio a la ciudad, ¿sí?, con las fuerzas que traía don Fernando III, con las órdenes militares, con la cantidad, las fuerzas impresionantes que traía. Si hubiera sido un rey guerrero con mala uva, digamos, entre comillas, pues la conquista de Sevilla hubiese durado 3 días. Pues ya los demás estaban muy debilitados, la lucha interna entre ellos tenían prácticamente. Sin embargo, don Fernando, que era un hombre paciente, porque claro, una toma a la fuerza, una entrada invasiva, una agitación hubiese produciría miles de muertos en 2 o 3 días. Él prefería sitiar las ciudades hasta que se rindiera. Cuando se rendían, pues a los musulmanes que querían quedarse se quedaban, y los que no, pues se marchaban.
los que quedaban, por supuesto, pues tenían que rendir pleitesía al rey de Castilla y pagar sus impuestos y tal al nuevo poder, ¿no? Pero que era bastante permisivo. De hecho, de la conquista de Sevilla, la capitulación se firma el 23 de noviembre y él da un plazo de un mes hasta la entrada suya en Sevilla, que fue el 22 de diciembre, hay un mes de tiempo, para que los musulmanes que quieran irse al reino de Jerez, que todavía era musulmán, o el de Granada, pudieran irse, se marcharon una mayor parte, o que quisieran quedarse, pues se quedaban. Además, les permitía seguir con su religión, con su mezquita, con sus costumbres, con sus formas de vida y tal. Bueno, pues la toma de Tejada se produce por Fernando III y deja al reyesuelo musulmán al mando de Tejada. ¿Qué ocurre? Pues que el reyesuelo musulmán, como deducimos aquí, en cuanto don Fernando se dio la vuelta, pues se sublevó de nuevo, se hizo otra vez con el poder de Tejada y tuvo que venir don Alfonso X el Sabio, unos 3 años después, a tomarla de nuevo. Que no se robaba el vasallaje con que nos dio San Fernando, obligó al rey don Alfonso a conquistarlo de nuevo. Y nos dice que se allanó toda esta comarca hasta Niebla, poblada de lugares y alquerías en gran número. De lo que dice aquí Ortiz de Zúñiga, y también de lo que dice don Julio González, que también fue el gran catedrático de Historia Medieval de Sevilla, en su obra impresionante e importantísima sobre el repartimiento en Sevilla, deducimos hoy las siguientes conclusiones, para ir muy al grano del tema. En primer lugar, hoy tenemos la seguridad que fue Alfonso X el Sabio quien conquistó las almohades de Bollullo y las alquerías de su entorno, Villalba, La Palma, Yarraza, Rociana y Almonte. En segundo lugar, que esta comarca estaba poblada por lugares y alquerías en gran número, esto es, por fincas o alquerías, no existiendo villas o pueblos como tales, a excepción de Niebla y Tejada. En tercer lugar, que la conquista de Alfonso X el Sabio fue pacífica, como expresa la frase que acabamos de leer, dice, con que se allanó toda aquella comarca, dice, aquí no hubo lucha, obviamente porque también estaba casi despoblada. Fue una entrega al rey de Castilla. Y cuarto, que al tiempo de la conquista de Bollullo y las alquerías de su entorno, como hemos dicho, estaban estas alquerías, estas fincas, estas cortijadas, estaban prácticamente despobladas, ya que muy probablemente, ante el avance de las tropas castellanas por el Aljarafe, la exigua población existente en esta zona se refugiara en Niebla o se marchara al reino de Granada, ya que en el libro del repartimiento de Sevilla se lee otra frase también muy indicativa, que se repite mucho al hablar de estas alquerías. Y se cita siempre que dioles estos otros lugares que eran yermos o desiertos, es decir, que estaban despoblados. Y por último, vamos a afirmar también que la toma de Bollullo y las alquerías de su entorno se produjo no junto con Niebla, que Niebla se conquistó en 1262, sino 9 años antes. Es decir, la toma de esta zona fue en 1253 y la de Niebla tardó 9 años posteriores. Claro, Niebla ya era una ciudad fortificada, con bastante población y con un ejército también, costó más trabajo tomarlo. Hoy podemos decir con plena seguridad que Alfonso X el Sabio fue el auténtico arquitecto y constructor del nuevo reino de Sevilla y, por supuesto, el fundador de Bollullo y de las villas de su entorno. En expresión del profesor don Manuel González, en esta época se pusieron las bases o cimientos para su organización y repoblación, transformándose en aldeas de realengo en el siglo XIII y más tarde, ya en el siglo XIV, en villas señoriales, como veremos más adelante. Ahí estamos viendo el monumento que habíamos visto antes en la Plaza Nueva, la parte central, Alfonso XIII, la hornacina esta gótica. En esto estamos viendo en la capilla real de la Catedral de Sevilla el sepulcro de don Alfonso X el Sabio, una hornacina lateral izquierda, un bonito monumento. Está también la urna con el cuerpo de su padre, don Fernando III, aquí lo vemos con la urna descubierta, hace unos días, el día de San Clemente, y en el lateral derecho, frente al panteón de don Alfonso X el Sabio, vemos de su madre, la reina doña Beatriz de Suabia, que es los dos iguales, doña Beatriz a la derecha y don Alfonso a la izquierda, y la urna de don Fernando debajo de la Virgen de los Reyes, que está al fondo en el retablo mayor. Estoy viendo un monumento a Alfonso X también en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla. Muy bien, nos preguntábamos también qué supuso la conquista castellana de Bollullo en la práctica, es decir, qué cambios sociales se produjeron.
Se produjeron en esta etapa del siglo XIII importantísimos cambios sociales. En primer lugar, toda la zona recién conquistada, los terrenos de Jaén, Córdoba y Sevilla, por supuesto, esta zona, cambió totalmente la población, una transformación radical de población. Tras la conquista quedaron muy pocos musulmanes. Y aquí tenemos que desmentir también otro de los muchos errores históricos cuando decimos que nosotros procedemos de los musulmanes, procedemos de los moros, totalmente incierto. Aquí después de la conquista quedaron muy pocos musulmanes. En una ciudad tan importante como Sevilla no quedaron más de 200 familias, si acaso. Y mayoritariamente todas nuestras auténticas raíces y nuestra base poblacional, de costumbre, de todo actual es castellana. Don Claudio Sánchez Albornoz escribió que los castellanos hicieron de Andalucía una prolongación de Castilla con su sangre, su lengua, sus creencias, su economía, su derecho, su indumentaria, su arte y sus costumbres. Lo antiguo, es decir, lo musulmán, si no desaparece en su casi totalidad, difícilmente se percibe. Quedó la ciudad musulmana. Sevilla, la traza actual de Sevilla sigue siendo una ciudad musulmana, el centro, muchos de sus monumentos. Para el profesor Manuel González, Andalucía es una creación del siglo XIII con escasa presencia mudéjar, como anteriormente expusimos. A partir de este siglo, la población autóctona es una minoría poco significativa, estando compuesta su base demográfica por castellanos, vascos, catalanes y leoneses que acudieron a estas tierras atraídos por los donadíos y heredamientos que otorgaron los reyes. Habíamos dicho que esta comarca había quedado prácticamente despoblada. Hay una cifra muy indicativa, 1.600 habitantes en todo lo que era el Alfoz, el Reino de Sevilla. El Reino de Sevilla entonces, como veremos más adelante, era prácticamente lo que hoy son casi las provincias de Sevilla y Huelva. Bueno, pues después de la conquista la población era de 1.600 habitantes. Es decir, que había una densidad de 3 vecinos por kilómetro cuadrado. Alfonso X asentó por estos suelos a castellanos y leoneses que dejaron aquí su sangre y sus hijos, de los que procedemos nosotros, así como nuestros más comunes apellidos. Todos los apellidos nuestros, prácticamente Rodríguez, Fernández, González, Martínez, Pérez, García, etcétera, etcétera, son apellidos orígenes castellanos. A título de ejemplo, facilitamos algunas cifras de los primeros pobladores de las ciudades y villas del Reino de Sevilla. Poco tiempo, unos cuantos años después de la conquista. Pocos años después de la conquista ya Sevilla alcanzaba una población de 24.000 habitantes. Ya digo que quitando 200 familias musulmanas que se quedaron, los demás eran todos castellanos, leoneses, vascos, catalanes y tal que vinieron. Camas, por ejemplo, tenía 100 habitantes. En Camas se instalaron 100 familias catalanas. En Alcalá de Guadaira tenía 56 habitantes, Carmona 197, Écija 154. Solamente iba a citar eso para darnos idea de la despoblación que tuvo la zona después de la conquista. Y aquí en nuestra zona, pues prácticamente igual. Tejada, por ejemplo, después de la conquista de Alfonso X, pues tenía 122 habitantes. Manzanilla 37 habitantes. Onujo, que hoy Hinojo 70. Benafique, una alquería también próxima por esa zona, 35. Quelurrao, muy próximo a Chucena, 25. Y Bollillo, después de esto, tenía 4 habitantes. Es significativo la despoblación casi total que existía en ese tiempo. Bien, pues con Alfonso X el Sabio se produjeron cambios importantísimos en la sociedad de nuestras tierras. Aparte de que viene una nueva población totalmente distinta, tenemos también un cambio total y radical en la lengua. Ya no se habla los dialectos musulmanes ni el árabe, sino que se habla la lengua castellana. Entonces impulsó el castellano y lo declaró lengua oficial del reino. Este gran idioma nuestro que hoy hablan, que es la segunda lengua mundial y que hablan tantísimos millones en todo el mundo, pues fue impulsado y declarado oficial en el reino de Castilla por don Alfonso X el Sabio, que hizo una labor impresionante. Hay un cambio absoluto del derecho. Ya no en la ley del Corán,
Zaira, esta que llaman los musulmanes. Don Alfonso X el Sabio modificó y creó un derecho nuevo que se escribe en su reinado, que fue el autor de esta pieza, pues fueron el fuero real, sobre todo, y el código de las 7 partidas. Y es curioso que todavía después de 7 siglos, de más de 7 siglos y medio, el código de las partidas todavía está impregnando nuestro derecho civil. Es decir, hay muchos artículos todavía. Un día, comentándolo esto con el profesor Luis Travero Arévalo, él me decía, pues mira, Pedro, llevas razón. Si yo ahora mismo tengo un pleito del derecho civil donde los 3 o 4 artículos que estoy aplicando son originarios de las partidas. Hoy, como sabéis, que una ley dura 3/4 de hora, las leyes están cambiando constantemente, ¿qué importancia no tendría la forma de hacer el derecho de don Alfonso y de su escuela, que todavía después de 7 siglos y medio, la gran base de nuestro derecho civil es el código de las 7 partidas que él escribió? Se produce una revolución total y una nueva cultura, no tiene nada que ver con la anterior. Don Alfonso X, en su escritorio de Sevilla y en la Escuela de Traductores de Toledo, crea una nueva cultura. Él se rodea, que por eso era sabio, porque aparte de que él sabía mucho, se supo rodear de muchos sabios. Y eso es la base fundamental de muchas de estas cosas. Don Alfonso se rodeó de sabios científicos, los mejores sabios científicos, historiadores, juristas, poetas y músicos, sin importarle la cultura ni la religión. Eran árabes, cristianos y judíos. En suyo en la casa de Sevilla, lo mismo había grandes sabios musulmanes, grandes médicos, grandes físicos musulmanes, que judíos, que cristianos. Y fruto de esa gran labor de su escritorio en la casa sevillana, allí se escribieron muchas de sus principales obras científicas, por ejemplo, como el libro del saber de astronomía o las tablas alfonsíes, históricas, como la gran crónica general o las grandes generales historias, fueron las primeras grandes historias de España y del mundo que se escribieron, obras jurídicas, como las que habíamos dicho, el fuero real, el espéculo y el código de las partidas, obras de entretenimiento, como el libro del ajedrez, el libro de la casa, musicales, el cancionero marial, poesía, las célebres cantigas de Santa María, que el profesor Callaghan de la Universidad de Nueva York decía que era uno de los grandes monumentos literarios de la humanidad, que también lleva una parte de música muy bonita. Hoy se me ha olvidado haber traído para ambientar el acto con música de las cantigas. Muchas de las conferencias, antes de empezar, pues metemos un poquito de música de las cantigas, música medieval para ambientar esto. Y a través de todas estas obras, que fueron grandes enciclopedias del derecho, de la ciencia, de la historia, etcétera, se transformó por completo la cultura. Que fue una obra suya, una fundación suya en Triana, la gran catedral de Triana, que es la introducción del gótico en Sevilla. Bueno, pues don Alfonso no solamente defendió la arquitectura almohade que tenía Sevilla y defendió los grandes monumentos. Previamente a él le debemos que conservemos todavía la Giralda, la Torre del Oro, o la parte de la mezquita antigua, que es la catedral, la parte antigua que se conserva, que es la Puerta del Perdón, que abre la calle Alemanes, la fachada de la calle Alemanes, y el patio de los Naranjos, que era el patio de abluciones de la mezquita. Pues bien, se cuenta que cuando se iba a firmar la capitulación, en la almohada, el día 23 de noviembre de 1248, pues los almohades dijeron que antes de marcharse de Sevilla querría derribar sus monumentos. Aparte eran monumentos religiosos de ellos. Ellos querían dejarlo aquí a los cristianos. Se negó rotundamente don Alfonso X, diciendo aquella célebre frase de quien tocara una sola teja que tenía la mezquita encima, o derribara la giralda, que por aquello no le quedaría ni un moro ni una mora en Sevilla. O sea, se puso tan tajante en el tema que los almohades se fueron y se quedaron aquí esos grandes monumentos para gloria de nuestra cultura. Pues don Alfonso, después de 5 siglos de arquitectura y de monumentos islámicos en Sevilla y en Andalucía, pues introduce el gótico europeo. En Sevilla tenemos concretamente la iglesia de Santana, la Real de Atarazana, otro gran monumento gótico, y el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Este es uno de los salones. Ven ustedes la arquitectura gótica de estos salones, que es de la época del siglo XIII, construido por Alfonso X.
Es decir, que también en el arte hubo un cambio radical, la introducción del gótico, que aquí se mezcla con el mudéjar, y dio lugar al gran arte gótico mudéjar que, que hoy es tan importante en Andalucía. Y impulsó igualmente la agricultura y la ganadería, las leyes de mesta, las dehesas comunales, el incremento del comercio con las ferias de mercado. En el aspecto religioso, estamos viendo lo que hablábamos antes, la Puerta del Perdón, que es la calle Alemanes, que es era la puerta principal de la antigua mezquita de Sevilla. Bueno, en la época cristiana se le ha usado esta figura de San Pedro y San Pablo, estas figuras cristianas, pero en la estructura de la puerta se la usó también la espadaña con las campanas, pero es exactamente igual. Y el patio de Abluciones, el patio de los Naranjos, que era el patio de la antigua mezquita de Sevilla. Don Alfonso impulsa también el cristianismo. Hay también un cambio radical de religión islámica se pasa a la religión cristiana. El Papa Gregorio X, por aquella fecha, le recomendó que levantara iglesias y ermitas en los nuevos territorios que fuera conquistando. Y efectivamente así lo hizo, construyendo infinidad de iglesias y ermitas en los nuevos territorios conquistados por esta zona. Convierte algunas mezquitas en catedrales e iglesias, como ocurrió con la Gran Mezquita Mayor de Sevilla, que se convirtió en Catedral de Sevilla, hasta que la Catedral de Sevilla estuvo en la antigua mezquita cerca de 2 siglos, hasta el siglo XV, del XIII hasta el XV, cuando se construye la nueva catedral gótica. En Sevilla también, Alfonso X se dio 24 mezquitas a la iglesia de Sevilla, que es donde hoy se asientan las 24 primitivas parroquias intramuros de la ciudad, es decir, todas las iglesias del centro de Sevilla. Aquí estamos viendo Santa Catalina, por ejemplo, con el alminar, pero todas las iglesias que están en el centro de Sevilla son las 24 parroquias que fundó don Alfonso X primitivamente en la antigua mezquita. Y terminó la catedral gótica de Burgos, que empezó su padre don Fernando, y construyó las grandes catedrales góticas de León y de Toledo. Es decir, que implanta el arte gótico en toda la zona de Castilla. Otra consecuencia de su actuación fue la expansión de las devociones marianas. En Huelva, por ejemplo, tenemos muchas devociones actuales, y este es un tema también de otra de mis conferencias, que la di en La Palma en octubre, en un acto que tenemos todos los años conmemorativo de la Fundación de La Palma. Esa conferencia se tituló Alfonso X y las devociones marianas de esta zona. Bueno, pues aquí por nuestra zona, para Verbiar, tenemos la devoción rociera, que tiene un origen alfonsí. Aquí estamos viendo en este cuadro de Paco Meireles, el rey don Alfonso X el Sabio, postrado ante la primitiva, antigua imagen de la Virgen del Rocío. Y este cuadro se lo regaló Paco Meireles a la Hermandad Matriz Almonte, está en su casa de Almonte, que tiene un gran valor histórico, aunque la Hermandad Matriz lo tenga un poquitín escondido. Me parece que no le gusta mucho que se vea la primitiva imagen de la Virgen. Bueno, aquí estamos viendo otro cuadro que está en la Ermita del Rocío, de Alfonso XI, ya en el siglo XIV, que fue el primero que cita la Ermita del Rocío en su libro de la cetrería. Estamos viendo la primitiva ermita pequeñita. Este cuadro de Juan Manuel Núñez Báñez, magnífico también. Bueno, pues la devoción rociera tiene un origen alfonsí. Implanta la primitiva ermita en el coto de la Rosina, donde él venía frecuentemente a cazar con sus monteros reales. Y en Tejada, por ejemplo, deposita a la Virgen del Sagrario, patrona suya de su ciudad, nació en Toledo, la patrona de Toledo, y estableció en Tejada una imagen de la Virgen del Sagrario, y trae también con los castellanos leoneses que vinieron por esta zona la devoción a la Virgen del Valle, que hoy está muy ligada y es patrona pues, de 3 de nuestros pueblos, de La Palma, Hinojo y Manzanilla. Y en Sufre, por ejemplo, otra vocación, la Virgen del Puerto. Estamos viendo la Virgen del Valle de Hinojo, la imagen actual, nueva. Aquí estamos viendo la de Manzanilla, que también fue sustituida por esta nueva, más reciente, de la época barroca. Aquí estamos viendo la imagen de la Virgen del Valle, en el momento de su coronación, patrona de La Palma, en el momento de su coronación por el obispo de Huelva, hace 2 años, en
octubre de 2011, que también es una imagen del año 36, la antigua la quemaron, y esta es una nueva imagen que hizo Sebastián Santos en el 36. En Sevilla, por ejemplo, tenemos las grandes devociones marianas de Sevilla, la Virgen de los Reyes, por ejemplo, en la catedral, y en la catedral de Sevilla hay 3 o 4 imágenes de un valor histórico-artístico incalculable, entre ellas la Virgen de los Reyes, que es del siglo XII, con su padre San Fernando de Sevilla, regalo de su primo San Luis, rey de Francia, la Virgen de la Sede, una pequeñita talla gótica fantástica que preside el retablo mayor de la catedral de Sevilla, la Virgen de las Batallas, con una pequeñita imagen de unos 30 centímetros de marfil, que dicen que don Fernando llevaba siempre en el arzón de su caballo. Y si ustedes la ven, está actualmente en la sacristía mayor de la catedral. Es una talla impresionante, porque hay que ver lo que el mérito que tiene hacer esto en marfil, es tan duro y tan dificultoso para la talla como el marfil, una obra extraordinaria. Y si ustedes la ven por detrás, tiene efectivamente detrás el hueco donde iba enganchado en el caballo. Tiene un hueco donde don Fernando lo llevaba siempre. Se cuenta que don Fernando, cuando al anochecer se montaba al campamento para pasar la noche, pues montaba allí su mesita y tal con sus vírgenes, y él tenía sus prácticas religiosas y sus cultos ante esta imagen de la Virgen de la Batalla, que es muy histórica y de un valor incalculable. En la parte de Cádiz tenemos 2 imágenes representativas extraordinarias, también por su antigüedad, de Alfonso X. No sé si sabéis ustedes, conquistó Jerez y el puerto. En el puerto de Santa María dejó la patrona Santa María do Porto, como se ve en las cantigas, y es la imagen quizás que más se refleja en las cantigas de Santa María. Más de 25 cantigas le dedicó don Alfonso a Santa María do Porto, una virgen negra. Desgraciadamente es una pena que estas imágenes, estas tallas góticas tan primitivas, tan antiguas, en el barroco se cubrieran, como ocurrió con la Virgen del Rocío, y que las originales se encuentren dentro, ¿no? Porque aparte, con las transformaciones del barroco, estas imágenes sufrieron una transformación grande. Se le cambió el niño, que estaba en la parte izquierda, hacia el centro, y prácticamente se mutilaron y se estropearon monumentos histórico-artísticos que hoy podíamos disfrutar de ellos sin vestir. ¿Sí? Era la costumbre del barroco. Bien, pues esta es Santa María del Puerto, la patrona Virgen de los Milagros, la patrona de Puerto María, y esta es la Virgen de Santa María de la Alcázar, que está en el Alcázar de Jerez de la Frontera, también, a la que también dedicó don Alfonso alguna de sus cantigas de Santa María. Y en Santana, pues dejó este maravilloso conjunto de Santana, la Virgen y el niño. El niño actual es posterior, ya de la época barroca, pero Santana y la Virgen, en este maravilloso retablo con las tablas de Pedro de Campaña, que está recién restaurado, queda maravilloso, pues también es una de la época alfonsí del siglo XIII. Otro cambio radical que se produce en las costumbres, en los usos sociales, fue la vestimenta. Se produce el cambio de indumentaria, se dejan las chinabas, las babuchas y los velos femeninos para dar paso a la clásica indumentaria castellana. Otra gran innovación de aquel tiempo fueron las ferias, fiestas y romerías, nuevas fiestas de costumbres. Prácticamente todas las grandes ferias antiguas de Andalucía. En Sevilla, por ejemplo, don Alfonso fundó las 2 grandes ferias de Cinquesma y de San Miguel. La de Cinquesma, que se celebraba antes de la Semana Santa, por el tiempo que es carnaval, y que después, en el siglo XIX, se pasó a Abril, que es la gran feria de Abril de Sevilla hoy, una fundación de don Alfonso, y la feria de San Miguel en Sevilla hoy prácticamente perdida. Aunque nosotros, el Cabildo, seguimos celebrando todos los años las jornadas alfonsíes de San Miguel, con conferencias, conciertos y otras actividades culturales. En esta etapa del siglo XIII, con don Alfonso X el Sabio, se instauran de nuevo todas las grandes festividades litúrgicas cristianas, la Semana Santa, el Corpus Christi, la Asunción de María el 15 de agosto, la Navidad, etc. Y se fundan también las primitivas hermandades de cofradía en Sevilla y en todo el reino de Sevilla. Inicialmente todas hermandades de gloria: la Virgen de la Sede, de los alarices de la Catedral, allí de los alarices de la Catedral, la Virgen del Pilar de los aragoneses, que tenían el Hospital del Rey, las del Cuerpo de Cristo, la primera hermandad sacramental, la de las Aguas, la de la Merced o Redentores de Cautivos de la Iglesia del Salvador, la de la Rocamador, de la Iglesia de San Lorenzo, que es una hospitalaria, o la de Santana en Triana, que tenía hospital propio también en Triana.
Bien, pues hablando de la nueva población, nos preguntamos, otra de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿de dónde procedían los primeros pobladores de esta tierra? Resulta muy difícil, quizás casi imposible, concretar de dónde procedían los nuevos pobladores de cada una de las ciudades andaluzas de hoy. En algunos casos desconocemos su procedencia, porque en algunos casos conocemos su procedencia, porque era muy común en aquel tiempo que a su nombre y a primer apellido añadiera el nombre de la ciudad de origen. Muy frecuente en todos los documentos antiguos del repartimiento de Alfonso X el Sabio, pues en nombres como Pedro Sánchez de Valladolid, o Juan Pérez de Talavera, o García Nuño de Cuenca. Así que la costumbre era en esto. ¿Sabe? Gracias. Bueno, pues gracias a esa costumbre existente en aquel tiempo, podemos saber hoy la procedencia de muchos de los pobladores de esta tierra. A título de ejemplo, podemos decir que en líneas generales, el 54,51% de los nuevos pobladores eran del Reino de Castilla, el 30 más o menos por ciento del Reino de León, el 10 y pico por ciento de los reinos de Aragón, incluía Cataluña y Navarra. Cataluña nunca fue un reino, como sabéis, fue un condado del Reino de Aragón, aunque hoy se falsifique estos datos, y el 4% eran de otros países, incluso extranjeros, portugueses, franceses, italianos o ingleses. En cuanto a los nuevos pobladores de las villas de la zona que estudiamos, sobre todo la repoblación de Tejada, Hinojo, Manzanilla, Perafica, etc., tras el estudio toponímico de sus apellidos, podemos decir que procedían mayoritariamente de Castilla la Nueva, el antiguo reino de Toledo. Toledo, Ocaña, Oclés, Huete, Cuenca, Montalbán, Plasencia, Talavera, etc. De ahí que estos castellanos que vinieron a estas localidades trajeran, por ejemplo, la devoción a la Virgen del Valle, que es una devoción medieval toledana muy importante, la devoción a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Nos preguntamos también en otra de estas preguntas, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de Bollullo? Alfonso X el Sabio, por carta de privilegio, dada en Sevilla 1 de mayo de 1253, repartió tierras y heredades entre su familia, nobles, órdenes militares, almocadenes y almogabres que ayudaron a tomar Sevilla y estas tierras, de cuyo texto escogeremos algunos párrafos que se refieren al repartimiento de algunas aldeas del término de Tejada en esta comarca. Entre ellas figura el repartimiento de Bollullo. Se lee textualmente que Borules, Bollullo, que es término de Tejada, había y 20.000 pies de olivar y de figueral. En aquel tiempo las plantaciones más importantes de toda esta zona eran el olivar y el higueral, había muchas higueras y muchos olivos. Y dice que había 20.000 pies de olivar y de figueral. Y dio a Gonzalo Ramírez 150 aranzadas, a Ruiz González 100 aranzadas, a Diego Sánchez 100 aranzadas y a don Gonzalo Ruiz 50 aranzadas. Ya tenemos aquí los 4 primeros repobladores de estas tierras después de la conquista de Alfonso X, y ya sabemos que los apellidos en Bollullo, que los apellidos Ramírez, González, Sánchez y Ruiz son los Pata Negra, ¿eh? Son los primeros, los originarios de esto, que hoy habrá por ahí pues, 40.000 descendientes de esto. Nos preguntábamos también a quién perteneció Bollullo tras la conquista de Alfonso X. Las alquerías de la zona que estudiamos no pasaron a depender de Niebla, como tantas veces había escrito, sino que pasaron a depender del Consejo de Sevilla, en cuyo alfoz, o término municipal, se integraron y a cuya jurisdicción perteneció en la segunda mitad del siglo XIII. No se olvide que Bollullo y alquerías colindantes fueron conquistadas en 1253, mientras que Niebla continuó en poder de los árabes, como habíamos dicho antes, 9 años después, hasta 1272. Mañana, día 6, se cumple el 770 aniversario, no de la conquista de Bollullo, porque no tenemos la fecha, pero sí tenemos la fecha concreta, que es mañana, de la integración de Bollullo en el alfoz de Sevilla, el alfoz término municipal. Yo calculo que la conquista de toda esta zona, de La Palma, Villalba, Almonte, Bollullo y tal, se haría en el verano de 1253, que era cuando los
primavera-verano era cuando pasaba el invierno, que es más difícil para estas cosas, se hacían estas conquistas. Y que si la conquista se hizo en el verano, primavera o verano, otoño de 1253, pues en diciembre fue cuando se integra en el Alfoz o término municipal de Sevilla. Y lo hizo don Alfonso a través de un real privilegio de, como he dicho, de 6 de diciembre de 1253, que se conserva en el Archivo Municipal de Sevilla. Yo lo he visto con mis propios ojos y ahora vamos a poner una fotografía de él. Y sobre este privilegio, sobre la extensión o la delimitación del Alfoz término municipal de Sevilla, en aquel tiempo nos dice la profesora Mercedes Borrero Fernández, también miembro de honor de nuestro cabildo, nos dice lo siguiente: los límites eran, al oeste, su límite, estamos viendo el Consejo de Sevilla, lo que hoy es el Ayuntamiento, que siempre se llamaba el Consejo, el edificio plateresco actual. Aquí tenemos el privilegio de que os hablo. Esta es una fotografía del privilegio de fecha 6 de diciembre de 1253, que se conserva en el Archivo Municipal de Sevilla con el sello de don Alfonso el Sabio, y que hay mucho en Sevilla, también en la catedral hay muchos documentos alfonsíes y en el Archivo Municipal, muy importante. Y aquí estamos viendo, para delimitar un poco lo que era el Alfoz de Sevilla. Si bien todo esto era el reino de Sevilla, pues lo que era el término municipal de Sevilla cogía, como dice la profesora Mercedes Borrero, al oeste su límite era el Guadiana, es decir, por esta parte era el Guadiana y Ayamonte, toda la zona esta de la parte actual de lindando con Portugal. Al norte sigue una línea descendente desde Jerez de los Caballeros hasta Constantina. Varias poblaciones del sur de Badajoz eran también del término de Sevilla, llega hasta Constantina y baja después hasta la ribera del Guadalquivir, prácticamente aquí donde hace una bajada de la Sierra de Sevilla, hace una bajada por aquí, incluye Alcalá del Río, y de aquí se limita al este, que va hasta la otra Alcalá de Guadaira, y se amplía a toda la zona esta por aquí, de Cazalla, de Puebla de Cazalla, Osuna, llega hasta Osuna, era el término más oriental, Morón, ahí está la línea está en Osuna, Puebla de Cazalla, Morón, Castillo de Cote, que está prácticamente en lo que hoy es Montellano, al lado de Montellano, y por último la línea sur se sitúa en las marismas del Guadalquivir y Lebrija, es decir, que lo que era el Alfoz de Sevilla era todo esto que hoy es la provincia de Huelva, más una gran parte de la provincia de Sevilla, prácticamente cogía toda esta zona de por aquí, Osuna, Morón y tal, y terminaba por aquí en Lebrija, con lo cual todas las marismas del Guadalquivir, esta zona pues, también era el término municipal de Sevilla. Muy bien, en este citado privilegio se puede apreciar como a mitad del siglo XIII todas las tierras del entorno nuestro, de Las Palmas, Bollullo y Hinojo al monte, con la marisma gallega y los costos de Lomo de Grullo, hoy término de Hinojo, por el Rey, y de la Rosina, hoy término del Monte, quedaron integrados en el Alfoz y jurisdicción del Consejo de Sevilla. Tenemos que decir, asimismo, que las actuales tierras del bosque de la Rosina, donde hoy se asienta la aldea del Rocío, fueron propiedad del Consejo de Sevilla en el siglo XIII y el Consejo de Niebla en el XIV, y que no son adquiridas por el Consejo del Monte hasta el siglo XVI. Es decir, que toda la zona está donde hoy se asienta la aldea del Rocío, que era el bosque de la Rosina, en el siglo XIII pertenecía a Sevilla, en el XIV, como se ve en el libro de la Montería, en tierra de niebla, existe tal la ermita de la primera cita que hay de la antigua ermita del Rocío, y hasta el siglo XVI no lo compra el Consejo del Monte. Bollullo, por tanto, perteneció al Reino de Sevilla en el siglo XIII hasta prácticamente casi ayer, hasta el siglo XIX, hasta 1833, es decir, perteneció a Sevilla durante 6 siglos y pico, mientras que Huelva lleva perteneciendo un siglo y pico, todavía no se cumplen los 2 siglos. Nos preguntábamos también, otra de las preguntas, y vamos ya muy rápido, ¿quién protagonizó el desarrollo posterior de Bollullo? Pues podemos decir que el desarrollo posterior de Bollullo ya en el siglo XIV, si bien Alfonso X el Sabio pone las bases para que se cree lo que más tarde sería la villa de Bollullo, pone los cimientos y las bases para que se funden todas estas villas, realmente la fundación ya concreta se haría
en el siglo XIV, cuando estas villas se dan, por los sucesores de don Alfonso X, se dan en señorío a señoras de la nobleza. Concretamente, el primer desarrollo de Bollullo está en manos de la familia de los Pérez de Guzmán. Se había dicho hasta ahora que este fue uno de los lugares que llevó en dote doña María Alonso Coronel cuando casó con Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, en 1282. No obstante, el profesor Ladero Quesada mantiene la tesis de que Bollullo no fue comprada por el citado matrimonio, no fue dote doña Alonso Coronel, sino que fue una compra del citado matrimonio, situando los hechos no a finales del siglo XIII, como se había escrito, sino en el primer tercio del siglo XIV, y al respecto una de sus obras tiene una serie de indicaciones que no me da tiempo a ver. Bollullo se convirtió así en el primer lugar de la Casa de Guzmán en esta zona, casi 80 años antes de que el rey Enrique II, concediera a su primo Juan Alonso de Guzmán el condado de Niebla. Más tarde, los Pérez de Guzmán adquieren pues, toda la cantidad de territorio en la parte de Cádiz, y prácticamente en el siglo XIV-XV esta familia domina prácticamente todo lo que es casi Tarifa, toda la costa gaditana y onubense hasta Ayamonte. Se hacen con todas las almadrabas, con todo, fue tuvieron la gran riqueza, estaban en las grandes familias nobiliarias de aquel tiempo de España. Así es que podemos decir que el desarrollo posterior y futuro se hace a través de la familia de los Pérez de Guzmán, pero sin que ello quiera decir que esto fuera perteneciente al condado de Niebla. El condado de Niebla era de los Pérez de Guzmán, los descendientes de Guzmán el Bueno, hemos visto, de Juan Alonso de Guzmán, pero que esto no era el condado de Niebla, como no era el condado de Niebla tampoco San Lucas de Barrameda, ni Medina Sidonia, ni Tarifa, ni la cantidad de ciudades andaluzas que ellos tenían. Era otra cosa distinta. Por eso viene el sobrenombre o el apelativo de par del condado. Aquí estamos viendo el monasterio de Santiponce, San Isidoro del Campo de Santiponce, donde están los enterramientos fundamentales de la familia de los Pérez de Guzmán. Y todo este gran desarrollo a partir del siglo XIV hasta ahora, hasta todo este gran desarrollo de estos siglos y sobre todo de los últimos años, que han dado lugar a esta importantísima y grandiosa ciudad de Bollullo, con sus parques, sus jardines, sus plazas, sus monumentos, etcétera, como ustedes bien conocen. Nos quedan dos pequeñas preguntas por responder. ¿De qué vivían los primeros habitantes de Bollullo y cómo era la vida religiosa del Bollullo en su etapa inicial? Aquellos primeros habitantes de Bollullo vivían de la agricultura y de la ganadería. Sus tierras eran de labor y de dehesa, donde abundaba fundamentalmente el olivar y el figuerar, los cereales y los viñedos. Si bien los viñedos ya en una etapa más del siglo XIV, a partir de la Reconquista. Si bien es verdad que las viñas existieron aquí desde tiempo inmemorial, de los cortesos, de los romanos y tal, incluso con los musulmanes, porque a pesar de que los musulmanes la tenían prohibida por su religión, no obstante producían uvas como postres, como unos pasos de postre. Después de la conquista castellana de Alfonso X el Sabio, se intensifican los viñedos en esta comarca, sobre todo por la orden de Calatrava en el siglo XIV. A tal efecto, debemos reseñar que existe un documento donde Juan Núñez, gran maestre de la orden de Calatrava, por documento firmado en Sevilla el 3 de febrero de 1373, donó al sevillano Romero Díaz unos montes baldíos en Villalba para que plantara 150 aranzadas de viña. Y la orden de Calatrava en el siglo XIV hace la gran repoblación de viñedos de toda la zona esta de nuestra comarca. En cuanto a la vida religiosa de Bollullo en su etapa inicial, sabemos que Bollullo pertenecía al arzobispado de Sevilla, pues más todavía que ayer, casi hasta hoy. Prácticamente la diócesis de Huelva, como ustedes saben, se funda por la bula de Aetamur Vehementer de Pío XII en 1953, 22 de octubre de 1953. Ya en el siglo XIV se constata en esta comarca la existencia de pequeñas y primitivas iglesias, suficiente para la escasísima población que en ella residía. En el llamado Libro Blanco, que tantas veces he consultado en el archivo de la Catedral de Sevilla, se constata igualmente que ya
en esa etapa de la segunda mitad del siglo XIV, existían en esta villa pequeñas iglesias atendidas por uno, dos o tres clérigos y en las que también estaban constituidas prestameras. Prestameras eran unas instituciones de crédito dotadas con parte del capital de los diezmos y que se recibían de los fieles, que ayudaba a las familias más humildes, una obra de beneficencia, ¿no?, social de la iglesia de aquel tiempo. En este dicho libro blanco se lee concretamente, referente a Bollullo, que en la iglesia de este lugar hay dos clérigos, otra sí, una prestamera. La prestamera tiene la mitad del tercio de todos los diezmos. Es decir, que ya aquí nos dice que en esta etapa del siglo XIV existía una iglesia aquí con dos clérigos que la atendían y con una institución de prestamera cuyo capital estaba formado por el tercio de todos los diezmos que pagaban los fieles a la iglesia. Igual sabemos que ya en el siglo XIV también la iglesia de Bollullo tenía la denominación de Apóstol Santiago. No la actual, de época más reciente, de época barroca, sino otra pequeña y primitiva, que no sabemos dónde existiría. Probablemente existiría en el mismo lugar de la actual, que con el paso del tiempo pues se haría la nueva ya en una época en que la población exigía ya un templo adecuado a la nueva población de Bollullo de la época barroca. Sí, recogemos del testamento de don Juan Alonso de Guzmán, ahí sabemos la existencia de la iglesia de Santiago, donde se lee lo siguiente. Además, es muy curioso, voy a citar más que una breve frase, es muy curioso la forma de la redacción del documento, del testamento de Juan Alonso de Guzmán. Comienza diciendo: en el nombre de Dios y de la Virgen María, su madre. Amén. Porque la vida del hombre, está escrito en castellano antiguo, voy a traducir un poco para que se entienda. Porque la vida del hombre de este mundo es muy breve y la muerte viene en muchas maneras de guisa que ningún hombre no puede saber el día ni la hora en que ha de final. Por ende, sepan cuanto a esta carta de este testamento vienen, como yo, el conde don Juan, estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad, que sabía lo que hacía todavía, otorgo y ordeno este mi testamento, y esto es lo que mando. Primeramente, mi alma a Dios que la hizo, y mi cuerpo a la tierra que lo crió. Una frase, un pensamiento de la claridad de ideas que tenían la gente de aquel tiempo, ¿no? Quizás más clara que la de nuestro tiempo. Hoy dudamos más de todos estos temas sobrenaturales. Primeramente, mi ánima a Dios que la hizo y mi cuerpo a la tierra que lo crió. Y mando que los 300 maravedíes que mi mujer, la condesa doña Juana, que perdone Dios, mandó en su testamento a la obra de la iglesia de Santiago, de mi lugar de Bollullo, que se lo den. En mando a las ermitas de San Juan de Morañina y de Santa María de las Mercedes, términos de dicho lugar, a cada una de ellas 50 maravedíes. Por ese testamento sabemos ya la existencia de la iglesia de Santiago y de las ermitas en Bollullo de San Juan de Morañina y de Santa María de las Mercedes. También existían ya por el siglo XIV otras devociones importantes en esta zona. En el testamento de doña Urraca Fernández, vecina de Niebla, se lee que se mandan 2 maravedías a la obra de Santa María de la Rosina y a las ermitas de Santa María de Lavapiés en Niebla, Santa María de Fulgente en Moguer y San Juan de Morañina en Bollullo y otras iglesias. De la época alfonsí del siglo XIII, hemos dicho antes también que data la devoción mariana en la comarca nuestra de la Virgen del Valle, a la que le dediqué al estudio de la devoción medieval de la Virgen del Valle, le dediqué este otro de mis libros, que se publicó coincidiendo con la coronación canónica de la Virgen del Valle hace 2 años, en 2011. Y tenemos el resto de la antigua ermita de Morañina en Bollullo. Y aquí tenemos la antigua imagen de Santa María de Morañina, hoy Virgen de la Consolación, en la iglesia de los Terceros de Sevilla. Pues bien, consta fehacientemente ya en el siglo XIV la existencia de la ermita de San Juan de Morañina, y también se constata en el siglo XIV Virgen de Morañina, que se la llevan los frailes terceros a la iglesia de los Terceros de Sevilla en 1602, y también se constata ya la existencia de la devoción a la Virgen de las Mercedes, como hemos dicho antes. Hasta hace muy poco tiempo se había escrito que la devoción de Bollullo a la Virgen de las Mercedes era más reciente. Concretamente se había escrito que era del siglo XV o XVI. Concretamente lo había escrito Juan Infante Galán en un artículo que publicó en los años 60 en
metido mucho en esos temas con él, en ABC de Sevilla, y Juan Miguel González Gómez y Manuel Carrasco Terriza, nuestro paisano, mi gran amigo, en todas sus obras, Cultura Mariano-Onubense, guía para visitar los santuarios marianos de la provincia de Huelva. Hablaban siempre, ubicaban siempre esta devoción en el siglo XV y XVI, que al fin y al cabo no hacían más que ratificar lo que ya había escrito José Alonso Morgado en el siglo XIX, en la revista Sevilla Mariana, donde él se había pronunciado sobre estas devociones. No obstante, yo siempre tuve la intuición, yo tuve siempre el presentimiento de que la devoción a la Virgen de la Merced era más antigua, y concretamente yo la podía situar en el 13 o 14. Pues mis sospechas se confirmaron cuando a mediados de los años 90, podía ser el año 95, 96, después de estos escritos, de estos libros escritos por Juan Miguel González y por Manolo Carrasco Terriza, en una de mis muchas visitas en Luca de Barrameda al archivo de la Casa de Medina Sidonia, pues buscando otros temas de la zona y concretamente una documentación para uno de los libros que tengo casi terminado, se trata sobre la historia del Rocío, topé con el testamento de don Juan Alonso de Guzmán, primer conde de Niebla, fechado en 1396, y en el que, como antes hemos leído, con la independencia de dejar esta villa, su hijo, don Enrique, mandó 300 maravedíes a la iglesia de Santiago, a la ermita de Morañina y a la ermita de Santa María de la Mercedes, porque efectivamente esta devoción es mucho más antigua de lo que se pensaba, y ya a mitad del siglo XIV existía en Bollullo esta gran devoción a la Virgen de la Mercedes. Estamos viendo una estampa antigua, una preciosa fotografía actual de la patrona de Bollullo. Aquí una traída al pueblo, una procesión por la calle de Bollullo, la ermita, magnífica y muy bonita, siempre me encantó la ermita que visité muchas veces con mi amigo Rafael, muchas veces que veníamos a Bollullo me gustaba visitar la ermita. Y para terminar, solo quiero decir que a pesar de todas estas grandes cosas que hizo don Alfonso por esta comarca, sigue siendo el gran olvidado, desgraciadamente el gran olvidado de esta comarca, cosa que no tiene perdón de Dios. Esto lo digo yo en La Palma, en Huelva, en todo esto, que el hombre que conquistó esta zona, los musulmanes, que nos integró en la corona de Castilla y en Europa, que hizo un cambio tan revolucionario de las costumbres, de las tradiciones nuestras, que puso los cimientos de lo que hoy es la vida nuestra, de nuestra lengua, de nuestra religión, de nuestros derechos y tal, pues que por esta zona no se le recuerde ni con calles, ni con plazas, ni con monumentos. En España existen muchísimos monumentos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Madrid. En la entrada tenemos aquí este monumento de San Isidoro y el monumento, este que está aquí a la derecha, es un gran monumento muy bonito de Alfonso X el Sabio. En la portada del Tribunal Supremo tenemos aquí también, como gran padre del derecho español, a don Alfonso X el Sabio. Esta escultura está aquí a la parte de la derecha. Esta otra escultura en Madrid, en los jardines del Sabatini del Palacio Real, donde están casi todos los reyes de España. Y por aquí únicamente existía este monumento en Niebla, que un alcalde hace unos cuantos años tuvo la feliz idea de quitarlo y poner el del rayezuelo musulmán Aben Mahfouz. Entre otras cosas, yo le tenía mucho cariño a este monumento porque lo vi hacer prácticamente, esto lo hizo Rodaza, un escultor que aunque no era de La Palma, vivió en La Palma, hizo muchas obras de arte, muchas imágenes religiosas en la Semana Santa onubense, y previamente la medalla del Cabildo nuestra está cogida, es este medallón. Una fotografía de esto se hizo troque de la medalla que nosotros, el distintivo nuestro, que aportamos. Bueno, pues este es el monumento que ha sustituido actualmente, que aparte de que es muy discutible, lo peor que se hace en temas históricos es politizar estos temas y quitar uno para poner a otro esas cosas. Eso es una barbaridad histórica. Niebla me parece muy bien que quiera rendirle un monumento a la niebla musulmana, bien, esa es la historia de Niebla, y a la niebla castellana. Bien, no hay que quitar uno para poner a otro, y menos cuando el rayezuelo pues
pues fue de muy cortísimo recorrido comparado con la inmensa figura universal de don Alfonso. Pero aparte de eso, este monumento es un auténtico adefesio artístico. Verán ustedes que más que un musulmán parece un chino. Aparte, fíjense ustedes las dimensiones de la cintura para arriba, un cuerpecito muy corto, es un auténtico adefesio artístico. Bueno, pues en nuestras conversaciones con el Ayuntamiento de Niebla y en nuestra visita que hicimos este mes de abril, hicimos una visita muy bonita, muy importante, un acto muy bonito que hicimos con el Ayuntamiento de Niebla para conmemorar el 750 aniversario de la conquista de Niebla por Alfonso X. Pues se consiguió que por unanimidad de todos los grupos políticos actualmente del Ayuntamiento de Niebla se haya acordado la reposición del monumento de Alfonso X el Sabio y que a ser posible todos los años haya un acto cultural importante para conmemorar la incorporación de Niebla a la Corona de Castilla. Quitando este monumento que había aquí, lo único que hay es una calle en Gibraleón para ustedes contar. Por ejemplo, en Córdoba está este magnífico monumento, en el caso de los Reyes Cristianos. En Jerez de la Frontera tenemos este monumento a don Alfonso. Este año iremos también, en 2014, se cumple el 750 aniversario de la toma de Jerez y vamos a tener un acto cultural allí con el Ayuntamiento de Jerez y con la Real Academia de San Dionisio. En el puerto de Santa María tenemos aquí el puerto de la ciudad que mejor recuerda a don Alfonso. Esto está delante del castillo del puerto, donde celebramos la jornada de estudio alfonsí todas las primaveras, una importante jornada de varios días. Está situado delante del castillo, está la plaza de don Alfonso X el Sabio. Aparte hay otras culturas más. Está el centro cultural, lo que es la Casa de Cultura, que se llama Centro Cultural Alfonso X el Sabio. El puerto de Santa María recuerda esta figura con mucho detalle. En el Arco de la Frontera hay otro monumento, mucho en Puebla del Río, donde también eso está en una rotonda a la entrada. Lo primero que hace cuando llegas a la Puebla es ver este monumento que colocaron allí en la rotonda de entrada, y donde vamos a celebrar también un acto que conmemora este año el 750 aniversario de la toma. Y este es el boceto del monumento que solicitamos que se hiciera en La Palma, pero también pedimos, en La Palma hace 5 años que lo solicitamos por escrito del Ayuntamiento, que se hiciera el nombre de una calle, de una plaza, y hacer posible un monumento. Seguimos esperando, y también solicitamos del Ayuntamiento del Monte hace creo que 2 o 3 años que se rotulara tanto en Almonte como en la aldea del Rocío una de las calles al que fue creador de la devoción rociera, que menos, y aparte conquistador de Almonte de todos los sonetos. Pues seguimos esperando también que se haga. Yo me gustaría pedir esta noche aquí del Ayuntamiento de Buñollo, yo sé que hay varios miembros de la corporación, ya lo haremos también por escrito, en otras visitas que tengamos, que se rotula una plaza, una calle, o si es posible. Hombre, estamos en una época de recorte y ahora los ayuntamientos no están para hacer monumentos y tal, pero en fin, esperemos que las arcas se mejoren un poquito y se permita a una persona que cambió radicalmente nuestra vida y la de nuestro pueblo, que haya un recuerdo y que se tenga un recuerdo a un personaje tan importante por aquello fundamentalmente de que quien es bien nacido es agradecido. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.